que las especies que realmente mejor se adaptan al cambio son las que logran codificar, interpretar, entender, escuchar lo que pasa en el entorno. Adoptan este nuevo ambiente y se adaptan al mismo. Pero esto va más allá de las especies, esto va mucho más allá. Hay empresas, instituciones, universidades, que obviamente están conformadas por especies, cuando no logran interpretar, codificar, escuchar el ambiente, fracasan, están destinadas a perecer. Empresas como Yahoo, Kodak, Blockbuster, todas esas empresas que en algún principio fueron demasiado grandes, llegaron a un punto donde perecieron, porque no lograron, vuelvo y digo, entender, codificar, interpretar, escuchar el entorno. De hecho, tomemos como ejemplo Blockbuster. Yo creo que muchos acá conocen a Blockbuster. Hace 7 años, Blockbuster quebró, pero alrededor de 12 a 15 años, Netflix le tocó la puerta a Blockbuster. Netflix le dijo al CEO, oiga, cómprenos por $50 millones. Y menos mal, Blockbuster no lo hizo. Y obviamente sabemos cuál es la historia. La historia habla por sí sola. Claro, porque Blockbuster no logró entender, no logró visionar, escuchar lo que realmente eran las necesidades de las personas. Necesidades visibles e invisibles. Netflix empezó a comprenderlo. Ahora, uno de los estudios que ha hecho la consultora de comunicaciones Willis Towers Watson decían que entre el 50 hasta el 75% de los esfuerzos del cambio fallan. Y todo es por comunicación. La comunicación está en todo. Epícteto decía, el que escucha, habla 2 veces. Parte de la comunicación estratégica es escuchar las verdaderas necesidades de las personas. Lo más interesante es que las empresas que logran cambiar, solo 1 de 4 se logran mantener en el momento. 1 de 4. Claro, ahí vuelvo y reitero, es por la falta de comunicación que hay. No logran interpretar, codificar, escuchar las verdaderas necesidades de las personas. La comunicación para el cambio está implícito, saber reconocer esto. ¿Cómo están? ¿Quién reconoce el que está a mi mano izquierda? Que me levanten la mano. ¿Reconocen quién es? En Steve Jobs. ¿Quién reconoce el que está a la mano derecha? ¿Quién es? Sí, duro. Steve Ballmer. El de la izquierda, el de mi izquierda, todos saben quién es Steve Jobs, el gran líder de Apple. El de la derecha no deja de ser menos importante, Steve Ballmer, uno de los socios fundadores de Microsoft y hasta hace 3 años CEO de la compañía, quien reemplazó a Bill Gates. Bueno, ellos son 2 líderes que han estado en los momentos claves de la transformación tecnológica / social, porque la tecnología transforma la sociedad, y han manejado el tema de comunicación de 2 maneras distintas y las 2 de manera muy exitosa. O sea, no vamos aquí a criticar o a poner en tela de juicio los 2 modelos de negocio que manejan las 2 compañías. Las 2 venden miles de millones de dólares al año. Pero sí quiero llegar a un ejemplo. ¿Quién reconoce este celular? ¿Alguien levante la mano? Ok, usted, ¿sí? El de la izquierda, ¿quién lo reconoce? Hace 10 años se lanzó el primer iPhone. Lo celebramos hace 3 meses, septiembre del 2007 se lanzó el primer iPhone. Y quiero que consideren ese momento como un momento clave en la transformación tecnológica, pero además en la transformación de la comunicación del cambio. Es el momento en que la empresa tecnológica entiende la importancia de la comunicación para conectarse con sus audiencias por un solo hecho. Quiero que veamos este video. Ahí va. Y lo comentamos y les hago un par de preguntas. El cambio genera miedo. El miedo genera arrogancia. ¿Sí? La transformación genera miedo y la gente frente al miedo ataca. Un gigante corporativo como Microsoft no la veía venir. La responsabilidad de un líder es saber para dónde va la innovación y saber para qué es el cambio.
sabérsela oler, tener el olfato. Steve Ballmer no deja de ser uno de los hombres más importantes en el mundo tecnológico. Él es el que le da vida libre a Xbox, por ejemplo, una de las grandes innovaciones de Microsoft, y es el promotor de las grandes innovaciones de Microsoft. No deja de ser igual de importante. Pero miren cómo se comporta un líder frente a una transformación, a un momento de cambio que no entiende. Aquí viene la importancia de saberse conectar con sus audiencias. Y esto nos demuestra, y aquí el mensaje que les quiero dejar en este capítulo, es que el liderazgo tiene dos formas de comunicar y dos formas de enfrentarse a la comunicación. Y estas dos compañías lo representan muy bien. En política también se ve, los grandes gobernantes también juegan esta dinámica, y es la siguiente. Hay dos formas de comunicarse y conectarse con las audiencias. Están las empresas que se dedican a darle al consumidor lo que él quiere. Y sobre eso garantizan ventas y les va muy bien. Hay políticos que hacen lo mismo, que oyen a la gente y les dan lo que ellos necesitan. Hay líderes sociales que hacen lo mismo, entienden a sus comunidades y le dan lo que ellos quieren. Hay otras compañías basadas en la filosofía de la innovación que no solamente entienden lo que su audiencia, su público, su consumidor quiere, sino que también a través de la innovación quieren guiar a ese público a lo que van a necesitar, a lo que van a querer. Y además eso implica muchos retos, y por eso nosotros tenemos mucho trabajo, gracias, es cómo le comunico a esas audiencias, por qué lo quieren, cómo lo quieren y para qué lo quieren. Y eso es Apple. Esos son políticos, y aquí no voy a meterme en temas de es bueno o malo, sino que son efectivos. Obama no le dice a la gente solamente lo que ellos quieren, sino para dónde van con un norte claro. ¿Qué es lo que van a necesitar? Apple hace lo mismo. En medio de su tema de innovación, no solamente le da lo que quiere, sino por qué va a necesitar este artículo innovador, para qué lo va a necesitar. En este momento no existe, en este momento en el 2007, en el mercado no existía un aparato similar al iPhone. Es disruptivo. Pasa de ser un celular en el que uno textea. En ese momento les quiero recordar, están los gigantes corporativos Nokia, hoy en día no tan gigante corporativo, Ericsson, hoy en día no tan gigante corporativo porque fue comprado por Sony, y estaba Windows con su Windows Mobile y el Zoom como su punta de lanza en el mercado. Gigantes que vendían millones y millones de dólares. BlackBerry, el gigante y líder del mercado en ese momento. 10 años después, vamos a ver ese top 3. ¿Alguno de esos está? No, ¿no es cierto? Hoy en día, y hoy cambió además, a lo largo de estos 10 años, el primero es Huawei, el segundo es Samsung y el tercero es Apple. ¿Vale? Hay que entender, estas tres compañías entendieron para dónde iba el mercado. Que el consumidor no solamente es el que exige y demanda, sino que también quiere que lo sorprendan, que las compañías innoven y que ese cambio lo comuniquen de manera efectiva, que entiendan para dónde van y por qué van para allá, que se dejen sorprender. Quiero que lo piensen a lo largo de esta conferencia y los que van a asistir al taller en la tarde, porque es la esencia de la comunicación del cambio. Entender las audiencias, conectarme con ellas, pero que yo tenga muy claro cuál es el norte y cómo guío esas audiencias hacia ese norte. Por lo tanto, en la comunicación para el cambio, siempre van a encontrar resistencia. Siempre van a encontrar la resistencia. Van a encontrar personas que dicen, yo no opino. Hay gente que dice que yo no veo, me hago el pendejo. Hay otros que dicen, yo no le paro bolas. Siempre frente al cambio van a encontrar personas que se van a resistir, todo el tiempo. Pero yo les pregunto, ¿por qué nos cuesta cambiar? ¿Por qué realmente cuesta cambiar? Les pregunto al público, ¿por qué creen que nos cuesta cambiar? ¿Por qué? Ah, genial, cómodos. ¿Qué otra? Temor. ¿Qué más? ¿Cuál? Desconocimiento. Todas las anteriores. Realmente, más allá de la comunicación, más allá de la psicología, es también un tema neurológico. Nuestro cerebro fue cableado prácticamente para no cambiar. Es decir, nos gustan las zonas de confort, como lo dice la palabra, son cómodas, son confortables. Eso por protegernos por instinto de supervivencia. Es básico, porque cuando nuestro primo orc salía de la cueva, se lo comía el león.
Y nuestro primo hermano después lo entendía, uy, no, no hay que salir. Hay que salir solamente a lo que hay que hacer y ya luego regresar. Ya hoy en día no vivimos en cuevas, pero vivimos en cuevas psicológicas, zonas de confort. Estas zonas de confort, de alguna u otra manera, nos impiden el cambio. Pero las zonas de confort son buenas hasta cierto punto. Porque ustedes van a escuchar mucha gente que les dice, salgan de la zona de confort. Y uno, ok, ¿y ahora? Y esta se vuelve en un futuro otra zona de confort. Y ahora, así sucesivamente. El peor enemigo de la innovación, adivinen cuál es. La tradición. El peor enemigo de la innovación es la tradición. Pero las zonas de confort son buenas, vuelvo y reitero, hasta cierto punto. Es necesario el cambio, porque el cambio es lo que nunca cambia. Es nuestra única constante. Y frente a estos cambios, la comunicación, entender el ambiente, los nuevos hábitats, los nuevos entornos a los que nos vamos a someter, es indispensable entenderlos primero. Como les decía José, saber dónde yo quiero ir, el norte, entenderlo, codificarlo antes de salir de la cueva y después nos encontramos con muchos peligros. Hay que escuchar, saber este entorno en el que nos vamos a meter. Y en ese proceso nos vamos a encontrar tres monitos. Siempre nos vamos a encontrar tres monitos. Los primeros son los inhibidores, los segundos los indecisos y los terceros los promotores. ¿Qué hacen estos monitos? Yo digo los diálogos de un mono rojo. Los diálogos del mono rojo, los inhibidores dicen, ¿por qué quieren cambiar si estamos bien? Si las cosas cambian, no vamos a estar bien. Ese es el diálogo normalmente de las zonas de confort. Siempre. Y eso es netamente neurológico. Si estamos bien, ¿por qué vamos a cambiar? Y si entonces viene el cambio, no vamos a estar bien, porque genera incertidumbre, desconocimiento, entre otras cosas. Luego están los diálogos de un mono amarillo. El diálogo del mono amarillo dice que alguien se decida. Yo me inclino hasta que alguien gane o me dé motivos de escoger. Esos son los que no saben por cuál camino tomar. En cambio, los diálogos de un mono verde dice, ¿no se dan cuenta que lo único que no cambia es el cambio mismo? Estos monitos siempre uno los va a encontrar en todo lado. Entonces, ¿qué es lo que hace cada uno? Para que lo entiendan, porque hay que saber muy bien cómo comunicarse con cada mono. Es decir, ¿qué hace el mono rojo? Son reactivos. El miedo es su principal motor, es la principal emoción. La primera que apareció en toda la historia fue el miedo. De hecho, el psicólogo social de Harvard, Monroe, este señor decía que el miedo es el arma más poderosa que puede tener un líder, porque la gente puede ser más fácil de responder ante lo que puede perder, no a lo que puede ganar. Por eso estos personajes saben muy bien hablar desde el miedo. Meten miedo porque son reactivos y siempre su comunicación va a ser culpar. Si algo salió mal, empiezan a echar dedo. Empiezan a echar dedo. Culpan, distorsionan la comunicación. Empiezan a distorsionarla, a tergiversarla, a decir cosas que no hacen parte de eso y después la ridiculizan. Y por último bloquean. Cuando digo que bloquean, es bloquean los canales de comunicación o incluso lentifican los procesos burocráticos para que las cosas no salgan más rápido o eficientes, empiezan a bloquear. ¿Qué hacen los amarillos? Los amarillos son los pasivos, los inactivos. Poco toman postura lado a lado. Ellos poco comunican. Además pretenden hacer parte de un cambio. Y por último es que son muy evasivos. Evaden, procrastinan. Pero después están los monitos verdes. Esos son los proactivos, comunican de forma positiva, colaboran e innovan. El asunto es el reto para los monitos verdes saber también cómo comunicar. Comunicar no para imponer, no para responder, para comprender. Esa es la gran diferencia. Pero ¿por qué lo hacen? Pereza, vejez, complicado, miedo. Yo creo que todos hemos tenido acá, o nuestros padres, nuestras madres, nuestras abuelas o nuestros abuelos, que cuando llega un nuevo celular, ay abuelita, no sé qué, ya compraste el nuevo celular, ay no, es que es muy complicado. Es que yo estoy muy vieja para eso. Yo creo que todos hemos encontrado personas que nos han dicho eso, siempre. Porque realmente tienen miedo al cambio y su respuesta siempre va a ser negativa. Luego, los monitos amarillos, ¿por qué lo hacen? Porque se inclinan siempre al lado ganador. Siempre se van a inclinar al lado ganador. El que esté ganando, yo me inclino para ese. Así de sencillo. Además, netamente en cuestiones políticas, las decisiones, los 15 días antes, los primeros meses antes,
Los principales 15 días antes de las elecciones es donde se define el voto. Los monitos amarillos no se deciden. Por lo tanto, ellos se inclinan cuando más se satisface una motivación o una necesidad, visible e invisible. Pero estos se les dicen que son los early adopters, los que adoptan de forma temprana las nuevas tendencias, porque saben escuchar el entorno, quieren innovar. Pero es el reto. No hay evolución sin transformación. Escuchen esto. No va a haber evolución sin transformación. Si no se transforman las formas en cómo se están haciendo las cosas, no va a haber evolución. Es un principio darwiniano. Esta doctora, la doctora Sally Blount de la Universidad de Harvard, da 4 tips en este tipo de comunicación. 4 tips a la hora de cómo comunicar a estos cambios. El primero de eso, ella dice, olviden la eficiencia. La gente dice, ¿cómo así olviden la eficiencia? No, sean efectivos, no eficientes. ¿Qué quiere decir esto? ¿Quién ganó, la tortuga o la liebre? ¿Recuerdan la historia? La tortuga. Entonces, ser efectivo, porque ella decía, lo que resiste, persiste. Hay que empezar a persistir. No hay que ser eficientes, hay que ser efectivos en la comunicación. La gente dice, bueno, pero ¿cómo hay que ser efectivo en la comunicación? Primero, olviden el mail. Olviden el mail. Ella decía, nada de las comunicaciones digitales, como incluso lo dijo Sebastián, que me encantó, no las redes sociales actuales, las que se conocen, sino la red humana. Ella dice que tiene que ser conversación uno a uno, cara a cara. Así de sencillo, la comunicación tiene que ser humana. Ella dice, olviden la eficiencia de los mails, el WhatsApp, hagan reuniones cara a cara. El asunto es que yo creo que todos hemos tenido esta cara cuando nos van a entrar a vender. Creo que todos hemos tenido esta cara cuando nos han dicho, ¿quieres ser tu propio jefe? O cuando nos dicen, buenas tardes, señor Felipe, es que lo llamamos porque le aprobamos un crédito de 6 millones y yo no le había pedido. Cada vez que nos hablan, cuando quieren vendernos algo, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bloqueamos. A la gente no le gusta qué me quiere vender, sino qué puede usted hacer, por qué quiere usted hacerlo para yo comprar su idea, su servicio o su producto. Por lo tanto, Sally Blount decía, hablar no para vender. No vender una idea, no vender un servicio, no vender un producto. Hablen para tener conversaciones genuinas. Conversaciones genuinas. Vender el por qué, no el qué. ¿Por qué se está haciendo esto? No es mostrarles de forma autocrática lo que queremos implementar, sino por qué lo queremos implementar. El qué es un aval, yo sé, al igual que el cómo. El por qué es lo que maneja las emociones. En el latín, ¿saben de dónde viene la palabra emoción, la etimología? Moción, es decir, movimiento. El discurso de Martin Luther King, el 3 de agosto, hubiera sido totalmente diferente si él se hubiera puesto en el atril a decir, oiga, yo tengo un plan. Él nunca dijo, yo tengo un plan. ¿Qué fue lo que dijo? Yo tengo un sueño. La gran diferencia de comunicarse es de la emoción, no desde la razón. Por eso, cuando vuelvo digo que hay que dejar de ser autocráticos. No hay nada mejor que Peter Drucker en temas de comunicación. Esta persona decía que hay que entender lo que no es visible. Es decir, saber interpretar esas motivaciones ocultas en las personas. ¿Por qué el monito rojo se resiste al cambio? Uno nunca sabe. Desde la parte psicológica y como psicólogo yo digo, ¿es posible que esta persona? Es muy posible. Que puede que esté pasando por una situación muy difícil a nivel con su pareja, una separación. Por lo tanto, no le gusta ese cambio. Y ahora dice, tengo cambio en lo personal, ahora tengo cambio en lo profesional. Hay que saber muy bien entender eso, escuchar lo que todavía no es visible para nosotros. Por eso es muy indispensable, imperativo, esencial, saber escuchar. Y él decía, lo más importante de la comunicación es escuchar lo que no se dice. Las conversaciones genuinas, cara a cara. Por lo tanto, es muy, muy importante para los monitos verdes, los que quieren el cambio, no ser autocráticos, sino autocríticos. No hay que imponer, hay que escuchar. Hay que ver muy bien cómo estoy comunicándome con ellos. Estoy siendo de forma muy positiva, estoy queriendo imponer mis visiones
¿O quiero realmente escuchar? Que ahí viene el último paso. Escuchar no para responder, sino para comprender. Hay gente que dice no sea burro. Yo digo sí, sea burro. Tengamos las orejas bien grandes para realmente escuchar. Saber escuchar, escucha activa. No para responder, para comprender. Sally Blount daba una recomendación muy importante. Ella decía que hay que tener 2 conversaciones. Ojo, 2 conversaciones como mínimo por cada monito rojo. 2 conversaciones. La primera conversación solamente tiene que ser para escuchar y diagnosticar. Escuchen y diagnostiquen el por qué esta persona se está resistiendo. ¿Por qué? No hablen, no dialoguen, nada. No escuchen para responder, para comprender. La segunda conversación, ahí sí es fundamental, es totalmente imperativo que sea para dialogar punto por punto aquellas cosas. Por eso tienen que tener escucha activa o una libreta. Entonces, sepan escuchar muy bien. ¿Por qué realmente estas personas se están volviendo muy como resistentes frente a ese cambio? También aprendan a ver la incomodidad corporal en ellos. Si empiezan a verse un poco reacios, las típicas gestualidades que hay como, no sé, yo no sé por qué realmente esto pasa, cuando realmente se quieren distanciar, entre otras cosas que después en preguntas lo pueden hacer. Por ello, si ustedes no adoptan una idea y no se adaptan a un ideal, perecen. Esto es pura psicología darwiniana. Si no, vuelvo y repito, si no adoptan una idea y no se adaptan a un ideal, van a perecer. No lo decimos nosotros, esto lo dice netamente la evolución. Los casos de fracaso que han tenido Blockbuster, Netflix, Blockbuster contra Netflix, Yahoo contra Google, Kodak frente a otras marcas. Es indispensable tener esto para no perecer. Todo el tema de la teoría hay que adaptarlo a la realidad, ¿no es cierto? Hay que bajar toda esta teoría de la realidad. Y a nosotros nos preguntan, muchos de nuestros clientes constantemente es, bueno, yo tengo este plan, ¿y cómo hago para comunicarlo de manera efectiva? Quiero que la gente entienda lo que estamos haciendo es innovador, es buenísimo, pero ellos no entienden lo que estamos haciendo. Las nuevas tecnologías, y lo decía ahorita Felipe, y la teoría hoy en día nos preguntan, sí, y es que ahora queremos estar en todas las plataformas tecnológicas, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, en todas, porque es que tenemos que comunicarle a todo el mundo. Pero ¿se han preguntado cuál es la importancia de comunicar? Es la necesidad de oír y ser oído. Entonces, hay que entender las redes sociales, ¿para qué? Las redes sociales transformaron la comunicación. Sí, estamos de acuerdo. Hoy existe un mundo que es el mundo de la comunicación digital. Y también nos dicen, bueno, estoy haciendo de la manera tradicional y comunicándome de esta manera. Ahora, ¿cómo llevo esto al mundo digital? Quiero que entiendan la importancia del principio de lo que hablaba Felipe, y es la comunicación análoga no se puede perder. ¿Y cómo entiendo las redes sociales? Las redes sociales no son más que una plataforma en donde no puedo olvidar que existe la necesidad de oír y ser oído. Hoy en día sí existe una relación directa con quien me está oyendo. No solamente me oye, sino que me responde. ¿Cómo me conecto con él? ¿Qué le estoy diciendo? Se vuelve hoy en día mucho más importante. Todos conocemos el caso del Brexit. Todos, ¿no es cierto? El gran fracaso de la política del señor David Cameron, ex primer ministro del Reino Unido hasta hace 1 año y medio, casi 2 años. Hablamos de la necesidad de oír y ser oído porque este es el caso perfecto de una crónica del fracaso. ¿Cuál es? Hace 2 años, David Cameron decide que hay un gran debate de si el Reino Unido debe o no debe seguir en la Unión Europea. Un gobierno puede decir por su pueblo, porque fue electo, y sigamos, pero él dice, no, vamos a oír a la gente, llevemos esto a las urnas porque de ningún riesgo la gente va a querer salirse de la Unión Europea, no creo. Estamos completamente seguros, pero hay que validarlo con la gente. Y se va a decirle a la gente, oiga, decidan ustedes, ¿seguimos o no seguimos en la Unión Europea? Pero cayó en cuenta, y la experiencia nos dice,
que normalmente la comunicación de las grandes instituciones, la comunicación de los gobiernos es prepotente. Ellos creen saber lo que piensa su gente. No se van a preguntarle a la gente antes de tomar decisiones lo que quiere. Él creía y tenía la prepotencia de saber, de aquí no nos vamos a salir nunca. Esto simplemente es para validar que el Reino Unido debe seguir en la Unión Europea. Pues bueno, esto fue una gran lección en temas de comunicación y no vamos a hablar si es bueno o malo y no vamos a entrar en un debate de debe haberse quedado, debe haberse ido. Simplemente la realidad nos habla y nos muestra que, por ejemplo, normalmente un gobierno comunica y le dice, señores, vamos a hacer esto y nos vamos para allá. No nos importa lo que ustedes piensen, nos vamos para allá. Cuando se va a un tema de preguntarle a la gente lo que quiere, maneja la misma comunicación de gobierno en una campaña versus un público sin saber entender cómo estaba su público. Pues resulta que normalmente quienes deciden y van a votar son las personas mayores de 35 años, las más conservadoras, son las más juiciosas, las que se levantan un domingo a las 8 de la mañana y están de primeritos en la fila tomando la decisión. Él no analizó que los mayores beneficiarios de estar en la Unión Europea eran los jóvenes entre 18 y 35 años y son los que menos votan. No analizó que la gente que está entre 40 y 60 años son las que menos beneficios reciben y no sienten los beneficios reales de estar en la Unión Europea, aunque los reciban, no los sienten. Ojo con este tema, el tema de sentirlo, de conectarse. Por lo tanto, la gente que estaba en contra y que estaba a favor de salirse del Brexit empieza a manejar una comunicación directa. Esto es una de las grandes campañas, de las más exitosas, en la campaña para salirse del Brexit. Le decían a la gente, mire, semanalmente le mandamos a la Unión Europea 350 millones de libras esterlinas, que son más o menos 400 millones de dólares, millón más, millón menos, semanalmente. Eso, en vez de mandárselo a los europeos, porque los británicos normalmente no se consideran europeos, invirtámoslo en nuestro sistema de salud. Ahí usted siente el beneficio. Ojo, le están hablando a sentir su beneficio de manera directa. Lo que la gente en general no sabe y que es muy difícil de comunicar es que por cada pound o libra esterlina que mandaba el Reino Unido a la Unión Europea, recibía 1.5. Pero uno, ¿cómo comunica eso? Eso es muy difícil de comunicar porque además son cifras etéreas, macroeconómicas. Ese es el error de los gobiernos. No saben aterrizar esas grandes cifras al diario sentir de la gente. Y voy a poner un ejemplo local. Queramos o no queramos el presidente Santos, hay números. Y aquí todos creemos en los números dicen la verdad. Pues este gobierno tiene las cifras más bajas de desempleo en la historia del país. Sí. O pasó el mayor número, el índice de inequidad ha bajado, simplemente son números. Pero es el gobierno más impopular en la historia del país. Entre el 13 y el 20% está oscilando en las encuestas de opinión. ¿Por qué? Porque es la prepotencia de yo soy bueno, estoy haciendo las cosas por ustedes, no me importa lo que piensen, yo estoy haciendo las cosas bien. El accountability en política se llama esto. El saber oír, rendir cuentas, es tan importante como lo que estoy comunicando. Para que no sucedan casos como este. Miren lo que sucede al día siguiente de que votan el Brexit. La libra esterlina cae en sus mínimos históricos en los últimos 100 años. Hoy, casi 2 años después, no se ha recuperado por una simple cosa. Decirle a la gente cómo le beneficiaba estar en la Unión Europea. Al día siguiente de las votaciones, la palabra más buscada en Google en el Reino Unido era ¿qué es Unión Europea? ¿Por qué? Porque partimos sobre supuestos de que la gente sabe. Cuando en la comunicación tenemos que partir del supuesto de que nadie sabe nada y tenemos que comunicarle en ABC de la manera más sencilla. Eso es conectarnos con la audiencia. Eso es saber oír y hacerse escuchar. Y esto es una frase muy importante, y esto es una máxima muy importante, parte de la gobernabilidad. Y ojo, no lo piensen que estamos hablando solamente de política en Europa. Esto es para todos los líderes empresariales, líderes sociales, gobernantes, el rector de una universidad, el decano de una facultad, un profesor. Su mundo del gobierno, el profesor, es su clase. ¿Sí? Tienen que mantener la gobernabilidad, que lo entiendan, hacer que lo entiendan,
¿sí? Y hacerse oír, comunicarse de manera efectiva. La parte de la gobernabilidad es estar en los medios de comunicación, ¿de acuerdo? Pero sobre todo es entender los medios de comunicación. Y quitemos el tema de medios de comunicación tradicionales. Los medios, ¿para qué los uso? ¿Cómo me conecto? ¿Quién se conecta a través de ese medio? ¿Quién me oye a través del medio que estoy usando? Sea una cartelera, sea Facebook, sea Twitter, sea Instagram, sea la televisión, la radio, el periódico. ¿Quién lee? ¿Con quién me conecto? ¿Qué entiende cuando lee ese medio? Es muy importante entender a los medios y para qué sirven. Cuando yo entiendo lo que piensan de mí, pero entiendo también cómo me comunico, viene esta frase que es una máxima de la comunicación estratégica y es: el medio es el mensaje. Entonces me devuelvo. ¿Qué le voy a decir a la gente? ¿Qué es lo que le quiero decir y cómo se lo voy a decir? El qué le voy a decir es tan importante como cómo se lo voy a decir. Yo puedo tener el mejor plan de gobierno, pero si no tengo el canal efectivo, la gente no me va a oír y no me lo va a votar. Puedo tener el mejor plan académico, pero si la gente no lo entiende, no se lo va a apropiar y no lo va a respaldar. Porque los medios son un vehículo entre la organización y la opinión para lograr los cambios. ¿Cómo entiendo esos medios y para qué los uso? Es muy importante. Porque, ¿qué significa que los medios hayan cambiado? Y vuelvo y digo, la gran incógnita de muchos de nuestros clientes. Bueno, ¿y cómo uso las redes sociales? ¿Qué significa que entonces ahora lo mismo que estoy haciendo con la cartelera la quiero llevar en una foto a Facebook? Y ya estoy comunicando de manera digital. Y no es así. El gran descubrimiento, el nuevo rol que implica la nueva dinámica de comunicación es otra. Y es entender que los medios ya no son ese lugar que yo quiero alcanzar para hablar y comunicarme a todo el mundo. La nueva dinámica manda que hoy en día yo soy mi propio medio de comunicación y no dependo de otros para comunicarme. Yo tengo la responsabilidad de entenderme como un medio de comunicación con un mensaje, con unos canales para oír a la gente que me está oyendo y para unos canales para ser efectivo y entender a quién le debo hablar y cómo le debo hablar. Eso pasa en todo. Entonces, hoy en día un político tiene la responsabilidad de ser efectivo en su comunicación y no depender de los medios para llegar a la gente. Una organización tiene la responsabilidad de crear los canales de comunicación propios para llegarle a su audiencia y que le vendan y que le compren más. Esa es cómo cambió la dinámica de la comunicación en los últimos 10 años. Hoy en día yo soy mi propio medio de comunicación. Porque las comunicaciones efectivas, para lograr el cambio, se saltan al intermediario. Me salta un tercero. Tengo el control y el dominio. Y eso hoy en día no es tan fácil. Hoy en día, entonces, si yo soy mi propio medio, tengo que entenderme como tal y prepararme para ser como tal. ¿Cómo soy masivo? ¿Debo ser masivo o simplemente debo comunicarme con un nicho de gente? Eso tengo que entenderlo. Y piénsenlo, no solamente como líderes empresariales, para gobernantes, sino también como personas. Ustedes son su propio medio de comunicación. Todos tienen redes sociales, ¿verdad? Ustedes son un medio de comunicación. Ustedes están construyendo una percepción sobre ustedes hacia los demás a través de cada cosa que ustedes publican. Ah, pero ¿por qué piensan que yo soy un vago y todos los días están publicando? Estoy de fiesta, estoy de paseo. Piénsenlo. Estoy construyendo la percepción que la gente tiene de mí. Yo mismo, no dependo de nadie más. Y aquí venimos, y como siempre queremos aterrizar la teoría a un caso. ¿Sí? Si el diálogo es de doble vía, hay que escuchar al otro. Entonces tenemos a Justin Trudeau. Justin Trudeau, ¿todos saben quién es? El que no sepa, me levante la mano, no hay problema en decir que no sepan. Primer ministro, del Canadá. Él, en esos grandes líderes que comunican y se conectan con la gente, es un ejemplo y además cubre un hueco que nos dejó el señor Obama, enseñarnos cómo comunicar y cómo entender a las audiencias, cómo establecer esa relación de doble vía. Nosotros aprendemos, y lo hablábamos ahorita con Sebastián, ¿cuándo aprendemos esto? ¿Cómo hacemos las cosas? En la comunicación estratégica, si bien hay mucha teoría, uno aprende haciendo.
y aprende de los grandes ejemplos, de las experiencias, porque uno afronta temas siempre novedosos, nuevos en la comunicación. Y hay que estudiarlos, hay que entenderlos. Este señor, para contarles así, vamos aterrizando la teoría a la práctica, llega hace más o menos 3 años como primer ministro, y lo cosas que ustedes no saben es que él es parte de uno de los partidos más tradicionales del Canadá que no estaba en poder hace 20 años, el Partido Liberal Canadiense. Pero además el Partido Liberal Canadiense era el partido que se había quedado en los partidos dinosaurios. Les quiero poner el ejemplo, un símil, el Partido Conservador de Colombia hoy en día, que se está muriendo y que ya no existe. Y él llegó a sus 40 años, muy joven, a ser el líder de ese partido, con un reto, transformar eso, conectarle la juventud a ese partido. Por lo tanto dijo, bueno, tenemos que replantear nuestra comunicación con la gente. El Canadá viene en un momento crítico por la crisis económica de 2008, 2009, 2010 de los Estados Unidos, golpeó mucho al Canadá. Temas de desempleo, temas de desesperanza, temas de miedo. Por lo tanto, cambia la forma de comunicarse y empieza a comunicarse siempre en positivo. Ustedes han oído, no sé si han oído una máxima en la política y es, los políticos siempre hablan desde el miedo y desde la esperanza, inyectándole miedo a la gente. ¿No les han dicho? Es que si no votan por mí, la guerra se va a tomar este país. Si no votan por mí, el castrochavismo se va a tomar Colombia. Eso es hablar desde el miedo. ¿Sí? Los políticos usan esa herramienta. Él impone lo contrario, siempre en positivo. Es con el Partido Liberal y conmigo, el Canadá tiene una nueva esperanza, un nuevo futuro. Podemos construir una nueva nación desde la crisis. Empieza a conectarse con la gente, pero además entiende que la gente no entiende, normalmente. ¿Qué quiere decir eso? Pues su lenguaje está enfocado en personas, o sea, su lenguaje está estructurado para que lo entiendan personas con una escolaridad entre 4º y 5º de primaria. Entre más básico yo hable, yo me comunique, más asertivo y certero soy en la comunicación. Tengo que hablar de manera básica, por más de que este señor tiene doctorado, ¿sí? Es matemático, pero no porque yo sea un gran académico que tiene 2 doctorados, 3 maestrías, tengo que hablar más complejo, todo lo contrario. Para lograr comunicarme de manera efectiva, tengo que transformar esos conceptos tan complejos a una manera sencilla, para lograr ser efectivo. Eso lo entiende él y se conecta a través de eso. Pero además, otra cosa muy importante, y ahorita lo hablaba Felipe, como yo me comunico también es muy importante con lo que estoy diciendo. Tengo que ser coherente. Entonces, si yo soy joven, fresco, tengo que comportarme como tal. Es coherente en la comunicación que él desarrolla. Además, y aquí quiero que cuando les está hablando comparen, hace un manejo inteligente de las redes. Cuando hablamos de oír y ser oído, para eso son las redes, es una plataforma para oír a la gente. No como algunos la usan para hacer propaganda política o para decretar lo que voy a hacer. Él entiende muy bien que cuando va a lanzar una idea, porque él es un presidente que lidera el cambio en el Canadá, cada decisión que toma o cada decisión importante que quiere lanzar a su país, a sus gobernados, los pone en discusión a través de sus redes. Lo que establece es canales de doble vía, les dice, ¿qué les parece tal tema? Y empieza a oírlos, a tener una sensación de lo que está pensando la gente, pero además a conversar con ellos. ¿Qué es lo que logra? Que cada vez que implementa la decisión, llegó casi, entre comillas, frente a la opinión pública de manera consensuada. Por lo tanto, más aceptada. Para eso son los nuevos medios. Pero además, eso lo hace más cercano y accesible. Entonces, esos son los 5 tips de por qué Justin Trudeau hoy en día es un líder en cómo se debe comunicar de manera efectiva, y toda la gente lo ve como divino, es efectivo, es buenísimo. Pues por eso, 50%, gran parte de los temas de gobernar bien es comunicar bien. Y aquí llegamos a un punto en donde decimos, bueno, pero entonces, ¿qué pasa? ¿Ya los medios tradicionales no sirven? En cambio, hay veces que es necesario agarrar ese lápiz, ponerse a anotar, hacer rewind, devolver todo el cassette y empezar a grabar una nueva comunicación para el cambio.
porque como incluso lo dijo este personaje, Aristóteles decía, toda comunicación debe siempre, siempre comunicar, debe en todo momento comunicar, liderar para el cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Felipe y José Carlos. A continuación daremos inicio a la sesión de preguntas. Recuerden levantar la mano y les acercaremos el micrófono. Buenos días, para Felipe. Dime. Escuché yo algo que me llamó mucho la atención en su discurso sobre la tradición, pero no quiero que me dé soluciones ante esto, simplemente interprete. La tradición es fundamental en los procesos históricos evolutivos, porque es que en el contexto de la tradición nacen procesos axiológicos, por eso no lo vamos a debatir. Lo importante es esto, y la pregunta sería, ¿qué clase de mono tenemos hoy? ¿O cómo le podemos llamar a ese mono que se ubica en la tecnología y en la diapositiva? ¿Sí? Que el que no se adapta tiende a... Listo. Si quieres el micrófono, porque... de una vez, dime. Listo, no ya. Entonces, ¿qué pasa? La pregunta cuando lo escuchaba es esa, ¿ese qué clase de mono es el que tenemos hoy que se separa de lo tradicional para adaptarse a la tecnología, pero se descoordina de una realidad que es encarnada, que es un proceso evolutivo, que es aprender a dialogar, adquirir comunicación y aprender a localizar valores axiológicos dentro de una estructura humana? Porque yo veo a la gente que todos los días entra con su celular, yo lo saludo, no me saluda, primero está su celular, se pierde todo ello. ¿Cómo puedo yo interpretar esta clase de mono? Allá habían 3, no sé si hay otro mono que sea el cuarto. Pero es fundamental en la comunicación que cuando usted me hable, cuando yo le pregunto, usted me observe. Porque la comunicación o el hablar son emociones, y esas emociones son procesos evolutivos. Entonces yo no me puedo adaptar a una cosa evolutiva de cambio tecnológico dejando otras. ¿Cómo interpreto esto? Bueno, hablaste de emociones, valores, hablaste de posiblemente un cuarto mono. Si fuera un cuarto mono sería el arco iris. Pero realmente con los valores, R.T. Schaefer, famoso psicólogo social, decía que los valores mueven la sociedad. Y es cierto. Hoy en día la tecnología ha sido totalmente indispensable en los procesos evolutivos. Sin embargo, cuando una vez estaba en un seminario con la hermana de Zuckerberg, ella decía, nosotros no sabemos para dónde van las redes sociales. Por eso nosotros vemos normalmente a los jóvenes en las clases haciendo todo este tipo de cosas. Y no hay un control sobre esa misma conducta. Y uno dice, ¿qué está pasando? Nos hemos vuelto más electrónicos que energéticos. Y la comunicación se ha vuelto más digital que análoga. La idea es que no que lo nuevo reemplace lo viejo. No es la idea. Aprender de lo viejo adaptando las nuevas formas de comunicación. Por ejemplo, dentro de las comunicaciones que vemos en empresas o políticos, ellos reconocieron que la comunicación debe ser humana a través de formato de entretenimiento. Hoy en día se está empezando a adaptar eso. Tristemente, a través de los tiempos, cuando hablas de los valores como tal, los valores se han ido dejando un poco de lado, eso es muy cierto. R.T. Schaefer lo hablaba bastante de los 10 valores que hay a nivel global, que estos se han ido poco a poco dejando a un lado, y hoy en día las emociones, las que más están primando son las reactivas, en nuestro momento presente. Lo hemos visto a través del sí y el no, a través del Brexit, a través de Trump, a través incluso de Estados Unidos, Corea del Norte. La emoción principal que hoy en día en el mundo se llama incertidumbre. Y la incertidumbre produce dos emociones totalmente contrarias. La esperanza para algunos y la rabia o la falta a través de la falta de la certeza produce la reactividad. Entonces, cuando me hablas te entiendo, digamos, el camino, entiendo dónde quieres ir, pero yo, cuando habla de la tradición, no la innovación, le voy a poner un ejemplo muy sencillo. Todos acá, absolutamente todos acá, cuando llegó un elemento nuevo a nuestras vidas, al principio éramos muy reacios ante eso. No lo entendíamos, por lo tanto, al no entenderlo, no sabemos cómo adaptarnos.
Hay unos que dejaron de un lado, hay otros que empezaron a cacharrear con una red social, con un nuevo teléfono, todo. Lo viejo hace parte de lo nuevo, pero siempre lo viejo fue algo alguna vez nuevo en un momento. La tradición hace parte, como nosotros somos, vuelvo y digo, nosotros no somos seres humanos, somos más bien primates bien modernos, por lo tanto somos seres totalmente ceremoniosos, somos seres de tradición. Ustedes se levantan, lo primero que ustedes hacen puede que sea ir a hacerse un café o ir al baño. Ustedes no cambian su forma de dinámica diaria. El ser humano es muy predecible. Cuando que nosotros somos seres sociales, cuando una sociedad tiene una conducta que se determina todo el tiempo por, digamos, la parte axiológica, entre otras cosas, ¿qué quiero decir con eso? La tradición hace parte de esto, pero hasta cierto punto. Porque hay veces que la misma tradición puede ser el peor enemigo al mismo cambio, cuando nos adaptan. Y lo vemos con el caso más grande de todos, que es el Papa, pues, Francisco. Hace un papa que ha cambiado la forma de comunicar de la iglesia, otra forma. Por eso hasta los mismos ateos, amigos míos, ateos, admiran al mismo papa en la forma en cómo se comunica, porque cambió la forma de comunicar. Mantiene la tradición totalmente, pero ha cambiado la manera en cómo se está comunicando. Una comunicación más humana, coherente. Hay que despertarse. Bueno, es que eso es muy cierto, porque ahí es educación. Yo siempre he dicho, la educación es la base de todo. La educación es la base de todo. Por eso no solamente, pues cuando a veces, pues yo soy profesor en La Sabana, yo siempre le digo a los estudiantes que hay que reconocer quién es un verdadero profesor, pero hay que reconocer quién es un verdadero maestro también. Un maestro es un segundo padre y uno tiene que tener la misión cómo despertar esas emociones en ellos. A cada día, pues ponerse los retos a ser más asertivos en su comunicación, tanto verbal como no verbal. Claro, en temas más psicológicos, nosotros somos casi el 60% de la suma de mi padre y de mi madre. Tenemos muchos patrones. Y ahí es un tema de educación. Ya es un tema mucho más amplio, más profundo. Pero sí, ahí entiendo por dónde vas, pero por haberte respondido algo. Señor, ¿tiene una pregunta? Sí, el micrófono, buenos días. En el cuento de la comunicación, podemos conseguir elementos, por ejemplo, ahorita estamos aquí en Bucaramanga, no sé si usted ya ha escuchado la situación del páramo de Santurbán con la minera, pero muchos de los que cacarean ni siquiera conocen la situación social y hablan y mueven masas en volúmenes. Entonces, yo como ambientalista digo, ¿dónde? Y ya que los escuché hoy a ustedes, ¿dónde poder conseguir como esas herramientas o que se nos dictara un curso de el manejo de esas redes, lo bueno o lo malo que pueden llegar a generar? Porque hay personas que son muy diestras manejando redes, pero ¿qué tan cierta es la información? El otro, no me acuerdo tu nombre, José Carlos, decía, yo soy el que, si yo publico algo, eso es de mi autoría. Lo que pasa es que muchos publican sin poner el nombre, o con seudónimos, pero mueven masas. Eso es malo porque sí, o es porque no, pero no hay una disertación. Entonces necesito realmente como esos elementos para poder, bueno, usted dice sí o dice no, pero con una argumentación por las redes. A ver, ahí para que lo miremos, uno invitado al taller de la tarde, que es precisamente para eso, para saber cómo usar los medios que tenemos a nuestra disposición para comunicarnos de manera efectiva. Dos, mire la diferencia, conocemos bien el tema del páramo de Santurbán desde el tema de comunicación, y quiero que entiendan una cosa, y ahí es un ejemplo perfecto, es que se comunican desde la emoción y la gente se moviliza desde la emoción. Claro, por un lado están diciendo unos, ok, minería sí, pero no así.
frases campeones. ¿Sí? Sí, prefiero agua que oro. Sí, pero ¿para qué necesitamos el oro en la sociedad? No es para hacernos ricos, sino ¿para qué se necesita el oro como tema en procesos productivos? Ejemplo. Pero la parte racional no conecta y no moviliza. Si usted sabe lo emocional es que tenemos que cuidar el medio ambiente, eso moviliza, pero ¿cómo lo estoy haciendo? El tema es el cómo. Claro, por eso le digo bienvenido al taller de la tarde, porque lo que moviliza, por ejemplo, en el caso de Santurbán, es el tema que se maneja una comunicación netamente emocional, así desde lo racional muchas veces no sea tan coherente. ¿Vale? ¿Alguien más tiene alguna pregunta para nuestros invitados? La última, por favor. Bueno, buenos días. Pues yo hago parte de la Asociación Colombiana de Biología en Evolución y pues hace poco estamos entrando en Santander como una mesa de trabajo regional. La idea de la red es asociar tanto profesionales como estudiantes, pero siempre está esa barrera entre los profesionales y los estudiantes. La mayoría de profesores aquí en la Escuela de Biología son doctores y los estudiantes sienten ese temor de hablar con un doctor. O sea, se crea esa barrera grande entre estudiante y docente que es difícil de romper. Entonces quisiera saber pues, cómo sería una iniciativa para incentivar a los estudiantes a participar en esta mesa y entre los mismos doctores que trabajen en conjunto por un bien que son los estudiantes en su formación académica. Bueno, primero yo, como dice nuestro filósofo Andrés López, no se apenen. Nunca se apenen en serio a hablar como estudiantes a profesores, porque ves que en psicología se le dice efecto limpo. El doctor allá y nosotros acá como los mortales. Por lo tanto, la mejor iniciativa es que ustedes tengan, pues pónganse, como incluso hablamos acá con el doctor, era la asertividad. Sean asertivos, aproxímense. ¿Qué es lo que quieren decir? ¿Qué es lo que quieren abstraer o absorber de ellos? Entonces, eso por un lado. La otra es si hay posibilidades que en estos temas de trabajo que ustedes tienen con ellos, a ver si ustedes hacen ruedas de trabajo en conjunto, los doctores con los estudiantes, ¿sí? Entonces, ahí yo digo, esas dinámicas de trabajo que normalmente hacen, ¿cuál es la finalidad? La divulgación científica. Entonces haría más o menos debates donde los profesores son los, por así decirlo, los que controlan la temática de la charla. Entonces hay debates, hay tertulia, hay formas después de reunirse con ellos donde haya un tipo de, digamos, no sé, momentos de conversación donde haya uno a uno, ¿hay formatos de eso? Pues sí se podría dar el espacio para eso. La idea entonces es que se hace ese formato, donde realmente sea preguntas y respuestas, un Q&A, donde no tengan ningún problema, estén los estudiantes y se vuelva un tema de tertulia. Es la mejor forma de conectarse es hablar, es como cuando tú estás hablando con amigos echándose una cerveza. La mejor forma de conocer los chismes es hablando con ellos, ¿cierto? Okay, sí. No tengan ningún problema de poner estas propuestas, donde tengan en estas dinámicas grupales, hacer la conversación uno a uno, preguntas uno a uno, obviamente, donde sea un espacio bastante amplio, no tan amplio para que realmente pues, todo el mundo pueda participar, hacer diferentes mesas de trabajo, como los talleres que se están acá proponiendo. En general son espacios donde se vean como pares y terminen esa relación diametral, es generar espacios diferentes a la aula en donde se entiendan como pares para poder establecer canales de comunicación distintos. Bueno, ¿Listo? muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Gracias.